¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y gracias como siempre por el espacio. Perfecto. Lo que conocemos a nivel general es que la UIT, la Unidad Impositiva Tributaria, es una unidad de referencia, ¿correcto? Que tiene que ver directamente, por ejemplo, con el pago de impuestos, con el pago de multas y sanciones. Pero, concretamente, ¿cómo se fija el monto de la UIT? La UIT se ajusta todos los años calendario, como tú bien mencionabas, del 1 de enero al 31 de diciembre, se ajusta por inflación, ¿no? Por el IPC, el índice de precio al consumidor. Entonces, si ahora, por ejemplo, este año la inflación va a ser, no sé, o se proyecta que sea 1,5%, ese, digamos que es el incremento a priori de la UIT. Sin embargo, ojo, no es un monto exacto, o sea, no es que exactamente va a crecer 1,5%, no, porque se suele redondear en múltiplos de 50, o sea, ya sea 50 soles, 100 o 150 como ahora, o 200 como Claro. fue para este año, o hasta 350 como hubo en el año 2023. O sea, se va redondeando, pero se supone que se ajusta por inflación. Ujú. Qué interesante. El encargado de ajustar este monto siempre es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿es así? Es correcto, es el Ministerio de Economía el encargado de establecer el valor de la UIT y mira, desde hace unos 5 años la UIT se anuncia días antes, como ahora que tenemos 2 semanas antes que acabe el año, ya el MEF ha anunciado la UIT, lo cual no era la costumbre hasta el año antes de pandemia, de pronto, 2019, 2020 incluso, la UIT aparecía recién el 1 de enero, o sea, tú te enterabas cuánto era recién el primer día del, Sí, del año claro, siguiente, ¿no? Ahora se está claro. anunciando desde antes, lo cual me parece bueno para que uno pueda prever un poquito también los efectos de este incremento. Perfecto, hasta ahí entonces el contexto, ¿no? La parte, si se quiere, básica de la UIT, la Unidad Impositiva Tributaria. Muy bien. Ahora, hablemos un poquito, Jorge, de cómo impacta ya directamente en el bolsillo de los peruanos. Por ejemplo, para quienes están en planilla, tienen un contrato formal, trabajan en una empresa, reciben beneficios. ¿Cómo impacta en ellos este incremento de la UIT? La OIT beneficia, en principio es un beneficio para aquellas personas y empresas o emprendimientos, si quieres verlo así, formales. O sea, la Ujú. OIT beneficia a las personas que hoy día trabajan en planilla, que son los dependientes formales, o las personas que emiten recibos por honorarios, que son independientes formales, o incluso los emprendedores que son catalogados como MIPES, como micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque el impuesto que pagan todos ellos, ¿no? En el caso de los de planilla se llama impuesto a la renta de quinta Así categoría, es. en el caso de los recibos honorarios cuarta categoría y en el caso de los emprendedores tercera categoría, está en función de las UITs que generas de ingresos. O sea, si yo gano, no sé, por ejemplo, estoy en planilla, mis primeras 7 UITs de sueldo al año no pagan impuesto a la renta, están exoneradas de impuesto a la renta. Claro, tú tomas la UIT del año 2025, Jorge, y serían 37.000, o sea, 7 UITs por 5.350, que es la UIT de hoy, Claro, sería 37.450. O sea, exacto. si yo ganaba Sí. 38.000, pagaba un cachito de impuesto a la renta por el exceso de 37.450. Ahora ya no lo Pero tendría que pagar. Claro. claro, ahora ya no, porque al subir la UIT a 5.500, las 7 UIT son 38.500. Entonces, si ganaba 38.000 al año, pagaba sobre un poquito a lo que sea impuestos, ahora no voy a pagar nada porque estoy dentro de ese límite de la UIT. Entonces, al subir la UIT, beneficia de alguna manera a los formales porque hay una banda más grande para no pagar impuestos o para pagar tasas más bajas también. Claro, en todo caso, ahí tenemos un beneficio, ¿correcto? ¿Y qué pasa con los emprendedores, con quienes tienen un negocio, pequeños, microempresarios, tienen un negocio, un emprendimiento? ¿Qué pasa con ellos y su relación con la UIT, la Unidad Impositiva Tributaria, que, Ujú. reiteramos, Jorge, desde el 1 de enero va a estar en los 5.500 soles? Es correcto, mira, básicamente el beneficio, hay mucho beneficio en el Perú para las empresas que están catalogadas como MIPE, que significa micro y pequeña empresa. ¿Sí? Para la SUNAT, una MIPE es aquella que vende al año máximo 1.700 UITs. ¿Sí? Ujú. Y tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, no sé si recuerda, Jorge, de que desde el año 2022
se redujo el IGB de 18% a 10%, algunos restaurantes, Sí, claro. hoteles, bares, cantinas, ya. Sí. Esa reducción del IGB es para los restaurantes que sean MIPES, o sea, los restaurantes que vendan máximo 1.700 UITs. Entonces, claro, para el año 2025, ¿cuánto es 1.700 UITs? 9.095.000 soles. Entonces, si yo vendía 9.200.000, no tenía ese beneficio este año porque no soy MIPE, porque vendo más de 9.095.000. En Claro. cambio, ya con la UIT 2026, ya 1.700 UITs, que es el límite para hacer el MIPE, ya no es 9.095.000, sino 9.350.000. Entonces, vendiendo 9.200.000, ya entro en la categoría de MIPE y puedo tener ese beneficio del IGB, puedo tener un régimen laboral especial que se llama REMIPE, puedo pagar menos impuesto a la renta en un régimen también que se llama régimen MIPE tributario. Hay una serie de beneficios. Al ampliarse la OIT se amplía la banda de quienes se consideran MIPES y beneficias a más emprendedores en este caso. Correcto. Entonces, hasta ahí lo positivo, la cara bonita de la moneda. Pero vamos a darle la vuelta a esa moneda, Jorge, ¿te parece? Vamos a ver un poquito de repente el lado que podría, no sé si perjudicar, pero ser relativamente negativo para ciertos sectores. ¿Cuál sería en ese punto? Básicamente dos cosas. La primera son las multas. Porque las multas están en función de, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos son un porcentaje de la UIT. Claro, las ¿No? sanciones, las multas, todo eso. Si yo no cumplía Claro. con tenía una multa municipal o una multa de tránsito, ponte que es 10% de la UIT. Pues claro, al ser la UIT 5.350, esta multa este año es 535 soles. Pero el próximo año la misma multa va a ser 550 soles, va a Sí, crecer claro. 15 soles más si fuese 10% de la UIT. ¿No? Entonces aumentan las multas. Y lo otro es que aumentas algunos gastos administrativos en el Estado, ¿no? Hay algunos trámites en el Estado, en algunos juzgados, en algunas entidades públicas, donde la tarifa por hacer el trámite también es un porcentaje de la UIT. Entonces, al aumentar la UIT, Mm, también aumenta, pues, evidentemente, este costo. Entonces, también se encarece un poquito algunos trámites administrativos cuyo costo claro. están en función del valor de la UIT. Porque si hablamos del 10% de la UIT hasta fines de este año, estaríamos hablando de 535 soles. Ya desde el 1 de Correcto. enero serían 550. Ese porcentaje se va incrementando a medida que el costo también se va elevando. Es correcto. Claro. La OIT se crea justamente para eso, Jorge. La OIT se crea a principios de los 90 para no estar cambiando la tarifa fija, digamos, cada año, ¿no? Sino que para que sea una referencia, para que cambias el monto por inflación y ya se actualiza la tarifa automáticamente sin necesidad de cambiar las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un tema más práctico, ¿no? Así que al ajustarse por inflación también tiene que incrementarse como incrementa el costo de vida en el país. Correcto. Y para finalizar, Jorge, ¿podemos ver el incremento de la UIT como una alternativa de desarrollo financiero? El peruano es muy creativo, así que ¿podríamos verlo también de ese modo o no entra a tallar al menos en ese ámbito? A ver, vamos a poner una persona que esté en planilla, ¿sí? Ajá, Definitivamente, al aumentar la UIT vas a pagar menos impuestos. claro. Ahora, va de cuánto menos impuestos vas a pagar, depende mucho de cuánto ganas. En el extremo, voy a irme a un extremo, aquella persona que gana más de 20.500 soles mensuales, de un año a otro, o sea, de 2025 a 2026, va a ahorrarse más de 1.200 soles de impuestos al año. Estamos hablando de un Mm, poco más de 100 soles mensuales de impuestos que va a dejar de pagar. Y claro, esa plata va a incrementar su capacidad de gasto o su capacidad de ahorro. Entonces, dependerá mucho de cómo uso yo ese diferencial, ese dinero extra que ahora voy a tener por pagar menos impuestos, ¿no? Para que pueda ser un motor de desarrollo también para mí, de crecimiento personal o empresarial. perfecto, clarísimo realmente. Jorge, muchísimas gracias por esta clase que nos has dado con relación a la UIT. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo y felices fiestas. Igualmente, Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas, con nosotros aquí en Economía para Todos. Y de esta manera hemos conocido todo sobre la UIT. Recuerda que la UIT desde el 1 de enero de 2026 va a estar en los 5.500 soles. Te lo contamos aquí en